Hola, bienvenidas al canal. Espero les agrade el siguiente diseño. Posteriormente de haber preparado nuestra uña, removiendo el brillo natural, procederemos a aplicar nuestro Protein Bond para evitar cualquier desprendimiento. Inicialmente aplicamos en nuestro dedo pulgar el primer color de nuestra aplicación. Aplicaremos de forma suave y cuidando nuestra área de cutícula, así como los laterales. Aplicaremos en nuestro dedo índice para darle tiempo al pulgar de secar un poco y hacer nuestro primer corte. Haremos nuestro primer corte en nuestro dedo pulgar con la ayuda de nuestro cortador de sonrisa y con nuestra navaja para remover cualquier tipo de exceso. Es importante que el acrílico no esté demasiado húmedo porque si no, costará más trabajo hacer el corte y se nos levantará el mismo. Aplicaremos en nuestro dedo medio nuestro acrílico. Es importante que la capa que coloques no sea demasiado delgada, ya que se necesita un cierto espesor para poder empalmar nuestro siguiente color. Haremos nuestro corte en el dedo medio. Es importante que retires cualquier tipo de exceso. Como te habrás dado cuenta, no habíamos hecho nuestro corte en nuestro dedo índice, ya que el glitter necesita un poco más de tiempo a que seque y podemos hacer nuestro primer corte. Aplicaremos nuestro primer color en el dedo meñique. De igual forma, tendremos que esperar unos segundos para realizar nuestro corte. Aplico mi segundo color en mi dedo pulgar. Iré dando forma diagonal porque el diseño lo requiere de esa manera. De esta forma no tendré que hacer ningún corte con la navaja. Después de haber aplicado mi color en el dedo pulgar, haré mi primer corte en mi meñique de forma semicircular, quitando cualquier exceso. En tu dedo índice aplica tu segundo color de acrílico. En el dedo medio aplica tu segundo color. Es importante que lo empalmes bien, no importando cubrir un poco tu primer color, ya que al momento de nuestro limado podemos crear un hueco entre los dos colores. Después de haber aplicado tu color en el dedo medio, haremos el corte en nuestro dedo índice, ya que dejamos el tiempo suficiente para que se haya secado y poder realizarlo. En el dedo anular aplicamos nuestro segundo color para la creación de nuestro baby boomer. Una disculpa de antemano ya que no pude grabar la colocación de nuestro primer color para crear el baby boomer. En el dedo medio realiza tu corte, ya que esa autoaplicación utilizó la navaja. De lo contrario, utiliza tu dedo dental para un corte más parejo. En el dedo meñique aplica tu segundo color acrílico. Es importante que no cubras demasiado tu primer color, pero sí es importante que los empalmes. Aplica tu último color en el dedo índice. Es importante que cuides tus laterales. Asimismo, barre un poco tu pincel hacia atrás para poder mezclar los colores y no queden huecos a la hora del limado. En tu dedo medio aplica tu tercer color de acrílico. Es importante que vayas dando una forma diagonal, ya que esto nos evitará el proceso de ocupar nuestra navaja. En tu dedo meñique aplica tu tercer color de acrílico. Es importante que des forma semicircular para no ocupar tu navaja. Asimismo, barre tu pincel hacia atrás para poder mezclar los colores y no dejar ningún hueco.
En tu dedo medio aplica tu último color de acrílico. Como podrás ver, no es necesario palmear tanto el acrílico, ya que solo con la gravedad va bajando hacia la punta de tu uña. En tu dedo meñique de igual forma, aplica tu último color de acrílico. No olvides deslizar de manera suave tu pincel hacia atrás para mezclar los colores y no exista ningún hueco entre ellos. Con la ayuda de nuestro pulidor eléctrico haremos nuestro limado. Es importante que cuides tu área de cutícula y al mismo tiempo sellarla. Nuestro limado nos ayudará a quitar cualquier tipo de exceso que hayamos dejado de los otros colores. Es importante que no limes demasiado, ya que corres el riesgo de llevarte algún color y dejar algún hueco entre los mismos. Finalmente, nuestro limado es para dejar nuestra superficie lisa, libre de cualquier abultamiento. Procederemos al encapsulado del diseño con la técnica de una sola perla. Aplica tu perla de acrílico cristal cerca de donde comenzaste tu diseño. Asimismo, con la ayuda de la gravedad, el acrílico irá deslizándose suavemente a lo largo de tu uña sin la necesidad de tener que palmear tu acrílico. Recuerda cuidar tus laterales al momento de tu aplicación para evitar cualquier contacto con la piel. En tu dedo meñique aplica con tu pincel número 8. No utilices el número 20, ya que tu uña es pequeña. Con tu pulidor eléctrico sella tu área de cutícula. Asimismo, suaviza tu superficie para que quede libre de cualquier abultamiento. Con tu lima de grano, lima tus laterales y perfecciona la forma de tu uña. Finalmente, con la ayuda de tu spongy, lima la superficie de tus uñas. Este proceso en particular lo realizo para darle un mayor brillo a tu diseño cuando apliques tu finish gel. Con la ayuda de nuestra resina pegaremos nuestro dije. Finalizamos con la aplicación de nuestro finish gel, cuidando cutícula, laterales y sellando punta. Y así es como queda nuestro diseño en técnica navaja con encapsulado de técnica de una perla. No olviden suscribirse al canal y darle pulgar arriba. Gracias por ver este tutorial. Si te agradó, no olvides compartirlo.